Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Hoy toca turno de hablar ni más ni menos que de el ascenso de Skywalker, Star Wars, el cierre de la trilogía que ha realizado Disney, llena de polémica y de muchas situaciones que nos han dejado un sabor de boca un tanto cuanto extraña, y obviamente tendremos que hablar de toda la trilogía y para poder tratar de entender qué demonios pasó en esta película y en las otras. Hablemos de eso y de mucho más hoy aquí en la Sala de Cine. Bienvenidos. En 1977, cuando George Lucas logra llevar a la pantalla esta suerte de homenaje al cine de matiné, en donde combina pues esta situación como de vaqueros, con aventuras intergalácticas, con caballeros estilo medievales, la verdad es que nadie daba un centavo por ello y se convirtió, por supuesto, como todos ya sabemos, en el gran fenómeno. Y lo logró a partir de una historia muy sencilla, muy simple, que mantenía siempre una buena estructura en cuanto a lo que era el desarrollo del héroe principal, que en este caso venía siendo Luke Skywalker, un chico don nadie que de pronto resultaba ser hijo del villano más grande de la galaxia, que era ni más ni menos que Darth Vader, quien había sido seducido por el lado oscuro y por supuesto por el emperador. Este fenómeno dejó carretadas y carretadas de dinero, nos permitió a toda una generación soñar e imaginar un montón de criaturas que además se convirtieron en figuras coleccionables que volvieron locos a todo el mundo. Muchos años después regresó George Lucas a contarnos la precuela, la historia de cómo Anakin Skywalker se había convertido en Darth Vader, y ahí comenzaron los graves problemas para esta historia, porque obviamente al tener ahora todo el dinero y todo el poder, pues de pronto olvidó que lo que había hecho esencial su película era la simpleza que llevaba en ella, y que por supuesto había invertido mucha imaginación para crear los efectos especiales. En la precuela todo es digital, todo se ve falso, se ve acartonado, y la propia historia de pronto adolece, por un lado, de una trama política que para los adultos puede resultar muy interesante, pero que a los chicos no les emocionaba tanto, y por supuesto de algunas actuaciones y diálogos y dirección del propio George Lucas que la verdad es que no funcionaba muy bien. Y es así como de pronto llegamos al momento en el que decide venderle los derechos a Disney, decir vamos a expandir más este universo. Estaba muy bien, valía la pena, pero cuando Disney decide abordar esto en una trilogía nueva de películas que van a ser posteriores al gran cierre que habíamos tenido con el regreso del Jedi, que la verdad es que nos había dejado a todos un gran sabor de boca, un buen momento, ese festejo en la luna de Endor, la reconciliación de alguna forma, la reivindicación de Anakin Skywalker, el crecimiento y desarrollo de Luke hasta convertirse pues prácticamente en el último Jedi que quedaba. Vaya, nos había dejado un muy buen sabor de boca. La precuela, insisto, no nos había hecho como muy felices, pero Disney por supuesto tenía que sacarle jugo a esto y decide invitar a gente muy talentosa como Rian Johnson o J.J. Abrams a participar en la dirección de esta nueva trilogía, que la verdad hay que decirlo, ha sido una especie de bola de nieve de fracasos y de congruencias y de sinsabores, que tiene mucho que ver con el asunto de que todos ahora opinamos y decimos nos gusta o no nos gusta, muévele aquí, muévele allá, pero lo cierto es que las películas no terminan de cuajar. La crítica de la primera la tenemos por ahí, pues fue obviamente que se parecía demasiado a New Hope, era prácticamente la misma historia, teniendo ahora, por supuesto, por esta situación de cuota de género, como personaje principal a Rey, una chica igual que Luke, que había nacido en un lugar desconocido, no sabía quiénes eran sus padres, bla bla bla. Ok, después vino Los Últimos Jedi, un desastre total. La verdad es que Rian Johnson decide alejarse mucho de lo que creo que muchos fans esperábamos, pero no lo hace de manera adecuada. Nos cuenta una historia muy compleja, enreverada, donde de pronto no responde las preguntas, parece no avanzar, y es así como le devuelven la batuta a J.J. Abrams para decirle: hey, trata de cerrar esta trilogía de la mejor manera, tratando de recomponer aquellas cosas que Rian Johnson había movido y que a los fans no les había encantado. Pero la verdad es que la cinta resulta ser tremendo bodrio. ¿En qué sentido? Por supuesto, no es que la película esté mal hecha, está muy bien hecha, tiene los grandes efectos, las grandes actuaciones, está todo el varo del mundo y el oficio de J.J. Abrams, pero la cinta está plagada de huecos argumentales que la verdad es que lo dejan a uno así de what the fuck.
¿no? Como meme de José José. Y nos obliga a nosotros como espectadores a tener que aceptar un montón de situaciones que uno siempre se pregunta qué diablos está pasando. Por supuesto, en el universo de Star Wars, cada vez que lo han querido amplificar, se van alejando de lo poco que habíamos visto de los Jedi, del poder de la fuerza y del poder del lado oscuro que conocíamos de la trilogía original, en la cual decía George Lucas, bueno, no tenía yo los elementos para poder hacerla tan grandilocuente como yo hubiese querido, pero que me parece que mantenía lo importante, que era la espiritualidad de los Jedi, que era el valor místico del poder de la fuerza y obviamente la simpleza del bien contra el mal, luchando y enfrentándose en una historia en donde un personaje va llevando un arco argumental que lo mantiene siempre pues cerca de quienes estamos viendo las películas. Esto no sucedió con los personajes nuevos, hay que decirlo, al integrar a Finn, al integrar a Poe Dameron, al integrar a Rey. La verdad es que lo que intentan es amalgamar mucho de lo que habían encontrado de valor en los personajes originales. Todos nos damos cuenta de que Poe es una especie de Han Solo, de que Finn pretende dar esta cuota de un personaje de color, pero pues vaya, con las pocas escenas que tuvo Lando Calrissian en las películas originales, había logrado crear un personaje suficientemente cercano a las personas, cosa que Finn nunca termina de lograr, porque son personajes que no se terminan de desarrollar, y es porque muchas personas han metido mano en esta trilogía. Ha habido demasiada opinión de ejecutivos, de personas, de fanáticos, y la cinta no termina de cuajar. En particular ahora nos vamos a encontrar con Rey, que resulta ser, y esto te lo van a vender casi al principio de la película, se tiene que enfrentar ahora ni más ni menos que al emperador. Sí, el mismo emperador que habían matado decide regresarlo porque no hay un villano fuerte en toda la cinta. La ambigüedad que tiene Kylo Ren, que me parece que era muy interesante, y es que hay que decirlo, si hiciéramos o si contáramos la historia con una sinopsis mucho más sencilla, diríamos, oye, suena bien, no está mal, es el hijo de Han Solo, es el hijo de Leia, tiene el poder de convertirse en un Jedi, ha sido entrenado por Luke Skywalker, pero el tipo tiene sueños de grandeza y sigue estando la sangre de Darth Vader. La verdad es que podía ser un gran villano, pero no se lo permiten, porque esta dualidad que debe de mantener y que lo va a mantener hasta el final no termina de ser bien desarrollada, y obviamente al traer a Palpatine nuevamente a la vida, uno se queda así de what the fuck. Además de eso, Rey nunca ha terminado de cuajar como la heroína, no avanza, no cambia, no evoluciona, y nos deja a todos siempre pensando, demonios, voy a invertir otra vez más de 2 horas de mi vida en ver la misma historia, las mismas escenas donde el tipo le dice, hey, vente al lado malo, Kylo Ren, y ella, no, no me voy a ir de tu lado. Y uno está esperando que pase algo totalmente distinto, cosa que no sucede en esta película, en donde, bueno, el motivo principal es que han descubierto que Palpatine está vivo y que ha construido una enorme flota que está oculto en un planeta, y todos tienen que llegar a ese planeta, pero nadie sabe dónde está, salvo Kylo Ren, quien ya se ha entrevistado con él y que le ha prometido que va a matar a Rey, aunque en realidad piensa traicionarlo. A partir de ahí, la verdad es que hay un montón de cosas que a todos, y creo que ya lo han visto en muchos videos, nos han dejado como, ¿es en serio? ¿La fuerza puede curar a la gente, sanarla? Entonces, ¿por qué hemos visto tantos muertos si ellos podían curarse? Si Anakin hubiese sabido esto, no existe la película, porque hubiera salvado ni más ni menos que a Padme, motivo principal por el cual se convierte en Darth Vader. Palpatine está vivo, ¿cómo revivió? ¿Por qué revivió? Y no solo eso, tenía una familia que nunca vimos en otras 6 películas. Contando estas 2 serían 8 películas. Jamás nadie nos dio una pista de que tenía una familia, de que había tenido una hija, y se nota sacado de la manga. Podría haber funcionado muy bien, si lo piensan, podrían haber contado la historia de otra manera, pero si lo piensan no estaba mal. Ahora el Skywalker es el que se está volviendo malo, nuevamente está su sangre, pero Palpatine, el principal villano, tenía una nieta que posee todo el poder del mundo. Ahora el Skywalker es el malo, el Palpatine es el bueno. Funcionaba muy bien, pero no, la verdad es que la película se va al carajo de principio a fin, es aburrida, no pasa mucho. Y no pasa mucho porque tratan de meter un montón de viñetas para contarnos un poquito de la historia de quién era Poe antes, un poquito de otros planetas, un poquito de aquí, un poquito de allá. Recuperan algunas situaciones como el hecho de que los Stormtroopers empiecen a rebelarse porque han sido chicos secuestrados por el Primer Orden para convertirse en su ejército, y muchos de ellos de pronto pierden esta programación como lo hizo Finn.
y vemos ahí esta clase de personajes, pero todo es tan rápido en ese sentido. Lo que hace es irnos mostrando, como insisto, estas viñetitas para que te vayas sintiendo todo esto se está yendo de verdad al caño. Personajes que me han sido muy importantes y no han mencionado, como Rose Tico, que obviamente no le habían gustado a muchos de los fanáticos, pero que bueno, tú decidiste crearlo. Acá simple y sencillamente los borran del mapa. Hay una especie ahí de romance perpetuo entre Poe y Finn y Rey, pero resulta que ella a final de cuentas estaba enamorada de Kylo Ren. What the fuck, ¿en qué momento? Diablos, obviamente todo esto se fue al carajo, y ese es el gran fracaso de Disney, que es a lo que me quiero abocar sobre todo. Hay un doble fracaso, por supuesto hay un fracaso en cada una de las películas, porque sí, recuperan su lana, obviamente hacen que todos vayamos al cine, las vemos, pero son películas que pasan de noche, al siguiente día no existen, no contribuyen a engrandecer el fenómeno de Star Wars, muy por el contrario, ayudan a que se vaya diluyendo. Dudo mucho que las nuevas generaciones vayan a hablar de Rey, de Poe Dameron, de Finn dentro de muchos años, como lo hemos hecho con Obi-Wan Kenobi, como lo hemos hecho con Han Solo, con Leia. La verdad es que ahí hay un punto en el que hay un gran fracaso por parte de Disney. Es prácticamente una trilogía que se puede ir a la basura. Pudo no haber existido. Sí habrán recuperado un poco de lana, pero no contribuyeron a que se hiciera grande el fenómeno de Star Wars, y ese es el gran fracaso de Disney, y ellos son los culpables, porque tenían toda la oportunidad de plantearse bien una trilogía que tuviera sentido, y que, insisto, a lo mejor en el plot original parecía no está mal. Vamos a traer de nuevo a los personajes antiguos, pero los vamos a ir eliminando en cada una de las películas. Primero va a morir Han Solo, después va a morir Luke, que creo que debería de haber muerto hasta la tercera, después va a morir Leia, y cada uno de esos momentos van a ser dolorosísimos para nosotros como espectadores, y van a morir a manos de estos dos nuevos personajes, ¿no? De Kylo Ren, de la propia Rey, que de alguna forma sus errores van contribuyendo a que todo esto suceda, pero no funciona. La narrativa de las películas es tremendamente mala. En este caso en particular, ya que nos estamos enfocando con el ascenso de Skywalker, uno debería de sentir que se cierra todo un arco, pero uno vuelve a encontrarse en realidad con las mismas escenas que ya vimos desde el principio, con este enlace telepático entre estos dos ahora supuestos amantes, que en algún momento pensamos que podían ser primos o incluso hermanos. Bueno, pues no, resulta que acá se sacan cosas de la manga, con diálogos pretenden que creamos cosas y que además son incomprensibles, ¿no? Como en el momento en el que le dice a Rey, pues ya sabíamos que tu papá era Palpatine, lo sabía yo, Luke, hablando como fantasma, y lo sabía también Leia. No, habría sido más sencillo que se lo dijeran, o que en algún punto, si iban a revivir a Palpatine, lo hubieran pensado desde antes, y no como un vamos a tratar de salvar este barco al final, porque eso sigue sin funcionar. Y ese es el segundo gran fracaso de Disney, al no tener una estructura real en esta trilogía. Todo lo que vamos viendo son ocurrencias, personajes para vender juguetes, que honestamente estoy seguro no se venden. Es ahí donde recae el gran fracaso. Si tienes un fenómeno de películas que todos amamos, que nos conmueven, que pueden lograrse contar grandes historias, y que por supuesto por ende vamos a amar a los personajes y a querer tener sus figuras, esto no sucede con estas películas. Son personajes total y absolutamente unidimensionales que no van para ningún lado, y es absolutamente lamentable para muchos de los fanáticos, que de todas maneras seguiremos refugiándonos en las historias originales, en la trilogía original, para disfrutar de la magia, de la esencia de estos personajes, de esta historia que nos hablaba de una galaxia muy lejana, en donde han descubierto que hay un enlace entre nuestro mundo físico con un mundo místico que se llama la fuerza, y que te permite luchar, pero que por supuesto hay un némesis, que es el lado oscuro, que quiere controlarlo todo, que es la ambición, que es el miedo, que es el sufrimiento. Todo eso acá no existe, no se ve, y eso por supuesto a mí me dejó un sabor de boca absolutamente triste al ver la película. Creo que muchos fanáticos dirán, eres un amargado, otros podrán estar de acuerdo conmigo, pero lo cierto es que más allá de lo poco que contribuyó esta película al fenómeno de Star Wars, me parece más lamentable cómo lo ha ido destruyendo. De verdad, en cada una de las películas que hicieron de esta trilogía, terminando y rematando con esta cinta que todos lo han dicho, me lo saco de la chistera, ¿te lo crees?
la verdad es que termina por destrozar una gran oportunidad que había tenido Star Wars. Y que bueno, por ahí está Mandalorian, The Clone Wars, muchas historias alternas, la propia Rogue One, que hicieron ya teniendo el poder de estos personajes para mostrarnos que había mucho más que contar que tratar de alargar una historia que ya había cerrado muy bien. Acá destruyen todo lo que se había hecho, esta situación del elegido, el que traer el balance a la galaxia, vaya, todo eso se fue al carajo. Personajes que a lo mejor, insisto, en el tintero podían haber funcionado bien, Rey, Kylo, Poe, Finn, porque cada uno de ellos representa parte de la esencia estructural de lo que es Star Wars. Rey es esta chica que es como nosotros, alguien insignificante que parece no tener un futuro y de pronto se ve inmiscuida en una gran aventura, como lo sucedió a Luke. Pero Rey es fría, es absurda, y todas las 3 películas se la pasa preguntando quién soy, para terminar diciendo una mamada: soy un Skywalker. No, mija, eres un Palpatine. No, somos quienes somos, más bien es enfrentar lo que queremos ser. Este asunto de me voy a hacer adoptar por la familia Skywalker no funciona. Un Kylo Ren, que obviamente trae la herencia de su abuelo y trae todo este asunto y el entrenamiento de Luke, pero el encuentro con el lado oscuro, que si desde un principio nos hubieran dicho está siendo tentado por Palpatine, que no ha muerto, tal vez habríamos entendido un poco más su dualidad. Pero realmente siempre parece un chamaco berrinchudo que no sabe para dónde va, que termina asesinando a su padre en un momento totalmente lamentable, por supuesto con un fin que nos representaba ese asunto de pudiste haber sido criado, programado para convertirte en un guerrero soldado sin alma, que asesina sin mayor miramiento, pero de pronto es tal el poder de la fuerza que puedes reivindicarte, y que hay otros personajes, Stormtroopers, que también están despertando y reaccionando. Era una gran historia, tampoco la aprovecharon, la tiraron a la basura. Poe Dameron, por supuesto, el Han Solo de esta generación, lo que pretendían que fuera el Han Solo de esta generación, que no lo vemos crecer. Se suponía que pasaba de ser un piloto ahí presuntuoso, mamón, hasta convertirse en el general final. Al final es el general, ¿no? Y cuando le preguntan qué hacemos, el tipo se pone a llorar y dice: no tengo la menor idea, carajo. Esto no funciona por ningún lado, porque no supieron desarrollar a los personajes, los nuevos, y porque hicieron un destrozo con los personajes que ya queríamos. No queríamos ver a Han Solo morir de esa manera, no queríamos ver a Skywalker refugiarse y convertirse ahí en un forever loser, que además pelea siendo un fantasma terrible, y no queríamos ver, por supuesto, a la princesa Leia desvanecerse de esa manera. Lo cierto es que no hay manera en la que Disney pueda retractarse de esto. Ahí se van a quedar estas 3 películas que están para el olvido. Son 2 fracasos, insisto, uno en la pantalla como una narrativa, como una historia, y que por ende trae otro fracaso, que es el de engrandecer, y eso no sucedió. No hay una nave que uno diga: diablos, esta nave vale la pena. No hay unos cuantos personajes tal vez ahí que de pronto puedan ser interesantes. La verdad es que todos terminan siendo: ¿qué es esta especie de pájaro, gizmo, gremlin? ¿Qué diablos me están tratando de vender con estos personajes? No funciona. Lo siento mucho si alguien se quedó hasta el final de este desfogue emocional. Les agradezco muchísimo. Ojalá que se suscriban por favor a nuestro canal, que nos regalen un like, un comentario. ¿Qué les pareció rescatable de esta trilogía? Yo insisto, creo que debajo había una buena historia. El asunto de que se combinaran las estirpes de Palpatine con la de Skywalker no era una mala idea, pero no supieron resolverla. Yo creo que es lo que podía haberse rescatado de la historia. No sucedió. Por ahí hay algunos momentos y personajes, pero honestamente creo que todo esto se fue directamente, insisto, al caño. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino. Esto es La Sala de Cine. Nos vemos y nos escuchamos próximamente con otro review de alguna otra película, alguna otra serie. Mil gracias por vernos. Hasta pronto. Bye.